Hoy hablaremos de los retos de la aviación y de la conectividad de Panamá después del COVID-19. La voz calificada, obviamente, para conversar sobre ello es el señor Pedro Heilbron, director ejecutivo de Copa Airlines. Agradecemos a nuestros patrocinadores Petróleos Delta y Café Unido. Sabemos que la aviación y obviamente el turismo forman parte de las actividades más afectadas a raíz del confinamiento y el cierre de los aeropuertos alrededor del mundo. Estamos aquí para saber en qué lugar nos encontramos como país y también para hablar sobre los desafíos que enfrenta la empresa Copa Airlines. Señor Heilbron, nos hará un análisis de lo que sucede para dar paso luego a las preguntas de nuestra audiencia. Ya tenemos el salón lleno. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Yolanda. Buenos días. Bienvenidos todos. Sí, quisiéramos arrancar con una presentación que sabemos que nos ha desarrollado para ponernos en perspectiva este conversatorio. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Yolanda. Sé que este conversatorio es casualmente eso, no es tanto de presentaciones fijas y es más de preguntas y respuestas, pero traje unas cuantas gráficas, no muy largas, que pienso ayudan a ponernos en el marco correcto de lo que está ocurriendo y quizás inclusive facilitarán las preguntas durante este conversatorio. Pasemos a la siguiente página, si es posible. Este cuadro no va a ser sorpresa para nada. De verde a rojo, ¿cuáles son las industrias o los segmentos de la economía menos y más afectados por el COVID-19? Y como podemos ver, aviación y turismo son los dos segmentos que están ya siendo más afectados y que a futuro será igual. Sigamos a la siguiente página. Esta gráfica señala cómo se ha reducido, cómo se ha visto afectado al mes de abril el movimiento de vuelos y pasajeros en el mundo. La línea más baja es la de América Latina, donde los vuelos se han reducido en un 93%. Queda prácticamente nada y lo que está operando es principalmente vuelos domésticos, vuelos nacionales. Por ejemplo, en México y en Brasil, solamente. Internacionalmente es muy poco, probablemente el 1% si acaso lo que sigue operando en América Latina, y no es muy diferente en el resto del mundo. Pasemos a la siguiente página. Bueno, estos titulares, podríamos tener 10 páginas de titulares similares a estos. Y el denominador común es quiebra de empresas o empresas que se acogen a protección de bancarrota para reestructuración, así como despidos masivos de personal de aerolíneas. Y pues todo esto es de esperarse cuando vimos la gráfica anterior, donde el movimiento ha bajado en un 90%. Sigamos a la siguiente. La siguiente página. Hablemos entonces de la recuperación, que digamos que es lo que debe ser más interesante ahora, porque la realidad, pues ni modo, no podemos cambiarla mucho. Según la IATA, va a tomar hasta el año 2023, en otras palabras, 3 años, va a tomar la recuperación del sector. Y esta pues va a estar detrás o por debajo de lo que puede ser la recuperación en las economías. Esto es un estimado a nivel mundial. Yo diría que es probablemente un estimado optimista ahora mismo. Pasemos a la siguiente gráfica. Algunos analistas de la industria, especializados en la industria, sin embargo, estiman la recuperación en una ventana un poco mayor, hablan de mínimo 2 años y probablemente 5 años. Entonces yo diría que cuando combinamos los diferentes análisis y proyecciones, en todos se señala o se espera un camino largo y difícil para la recuperación de la aviación. Esto no va a ser que un día se controla la pandemia, prendemos un switch
y se encienden las luces. No va a ser de un día para otro, va a ser un camino que va a tomar un buen número de años. Sigamos a la siguiente. Estas son las proyecciones de Copa. La línea de más arriba, esto es nuestro movimiento, nuestra capacidad de asientos. ASM son asientos millas disponibles. Es el número de asientos en las aeronaves multiplicado por las millas que vuelan las aeronaves. La línea de arriba es el año 2019, lo que fue nuestra capacidad en 2019. La línea roja, abajo, es la proyección de 2020, incluyendo lo que ha sido abril, mayo y junio, que no hemos operado ni vamos a operar. Y en el medio, la línea verde es la proyección para 2021. En resumen, entre abril y diciembre esperamos promediar apenas 19% de la capacidad que operamos en 2019. Y para el año 2021 completo, esperamos operar poco más del 40%. O sea que vamos a estar menos de la mitad de lo que solíamos ser. Esto es en capacidad. En ingresos probablemente aún menos, un número aún menor, ya que los aviones van a estar pues, con un factor de ocupación o porcentaje de asientos llenos más bajo que lo que era normal pre-COVID-19. Pasemos al siguiente cuadro. Este cuadro es habla de 3 países solamente, y son muchos los países y no nos pasaríamos horas en esto, pero las aerolíneas, por los números que hemos visto hasta ahora, una gran mayoría de las aerolíneas no van a sobrevivir, a lo menos que tengan algún tipo de subsidio, financiamiento o subsidio estatal. Y aquí menciono 3 de los 4 principales mercados aéreos en América: Brasil, Estados Unidos y Colombia. Entonces, en todos estos se están dando subsidios importantes, subsidios directos o financiamientos. En el caso de Colombia todavía está siendo negociado. Y traigo este cuadro aquí en la presentación, no porque Copa ya ha dicho claramente que no va a pedir subsidios y que nos vamos a manejar con nuestros propios recursos y los financiamientos que logremos. No estamos pidiendo ni esperando nada. Pero menciono esto porque los subsidios que reciban nuestros competidores en otros países pueden cambiar el balance de la competencia, pueden generarles ventajas competitivas que podrían a mediano y largo plazo afectar la competitividad del hub en Panamá. Y pues por eso le tenemos muy puesto el ojo a lo que está ocurriendo en nuestro vecindario. Pasemos al siguiente cuadro. Cierro con un par de cuadros adicionales. ¿Por qué es importante mantener el ojo en lo que ocurre en los otros países de la región y cómo subsidian a sus hubs y a sus aerolíneas? Este cuadro creo que lo resume bastante bien. El transporte aéreo, que se representa principalmente por el hub de las Américas en Tocumen, combinado con el turismo que llega en las aeronaves, el turismo que llega por vía aérea. Esa combinación representa o representaba en 2019 14% del Producto Interno Bruto de Panamá y cerca de 240,000 empleos en Panamá. Si vamos al siguiente cuadro. Con todo el anterior, nos saltamos uno. Con todo lo importante y quizás impactante, los números que acabamos de ver, esos números ni siquiera incluyen otros factores, otros segmentos de la economía que están muy relacionados a la conectividad aérea de Panamá, como son las multinacionales, las empresas SEM, que están principalmente aquí por la conectividad aérea, ya que son empresas que sirven toda la región.
y dependen de la fuerza del hub y la conectividad de Panamá. Igual aplica en el sector logística, inversiones extranjeras, inmobiliario, etcétera, que dependen en cómo Panamá pueda atraer estas empresas y estas inversiones. Entonces pasemos al último cuadro. El último cuadro no está directamente relacionado con los anteriores, pero me parece que es una información interesante. Escogimos algunos de los principales mercados de nuestra región y pusimos las fechas en que están programados para reabrir sus cielos, ya que Panamá no es el único país. La mayoría de los países en América Latina están cerrados para el transporte aéreo internacional. Y podemos ver que algunos se han ido hasta 1 de septiembre para volver a abrir, como el caso de Argentina y Colombia anunció ayer que se van hasta el 31 de agosto con los vuelos internacionales bloqueados. Y muchos de los otros países que vemos aquí han estado cada tantas semanas postergando la fecha de reinicio de vuelos. Y esto es importante porque ojalá se diera algo coordinado entre los diferentes países, porque no ayuda mucho que abra uno y el resto siga cerrado. Algo que igual va a tener impacto cuando hablemos de otras medidas, por ejemplo, bioseguridad y demás. Si no hay coordinación entre nuestros países, esto va a ser un verdadero caos. Con eso, pues como les prometí, una presentación corta y directa que espero ayude con sus preguntas y podemos pasar a las mismas ahora. Gracias nuevamente. Gracias a usted. La última fecha que se ha dicho en Panamá es para la reapertura de las operaciones, es el 23 de junio, teniendo en cuenta la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen. ¿Esta fecha ustedes la ven como una fecha realmente viable? Y de ser así, ¿qué está haciendo Copa en este momento para prepararse para ese gran día? Sí, bueno, sobre la viabilidad de la fecha es difícil para nosotros decir porque presumo que mucho depende de cómo se sigue controlando la pandemia en Panamá, que pareciera que hay un buen nivel de control en el sentido de que la curva está aplanada e inclusive en la última semana el porcentaje de nuevos casos ha sido reducido. Entonces yo creo que va a depender de cómo sigue esta tendencia para que se dé una apertura a final de junio. Como decía antes también, pues el impacto también dependerá de qué ocurre en los países alrededor de nosotros, porque si Panamá es el único que abre, pues no tendremos a dónde volar. Pero esperamos que los otros países también tengan una apertura similar a la de Panamá. La preparación de Copa tiene que ver, por una parte, o quizás principalmente con el lado de bioseguridad, donde tenemos un comité dedicado al mismo. Tenemos personal que es especialista en continuidad de negocio y recuperación de desastres, que aunque, bueno, esto podemos casi que catalogarlo como tal. Tenemos una doctora de planta en Copa, también muy involucrada, y tenemos una comisión médica con algunos de los principales médicos, algunos de los que vemos a menudo en televisión también son parte de esta comisión, con quienes hemos estado planificando todo el plan, todo el protocolo de bioseguridad que estará en su lugar para el primer vuelo a final de junio, también en coordinación con la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que está tratando de establecer protocolos estándares a nivel mundial. Y hemos hecho vuelos humanitarios constantemente en las últimas semanas, en los cuales hemos podido poner a prueba nuestros protocolos de bioseguridad. Sí, usted mencionó que para el cierre de este año estarían trabajando a un 19% de su capacidad. Esto en números reales, ¿qué va a significar en cuanto al número de aviones operando y cantidad de personal de Copa también trabajando para la compañía? Sí, vamos, de abril a diciembre estaríamos promediando 19%.
En el mes de julio vamos a estar operando aproximadamente al 10% de capacidad y esperamos para fin de año, para diciembre, estar cerca del 40%. Nosotros, antes de esta crisis, operábamos un poco más de 100 aeronaves. Ahora mismo las 100 están en tierra, por supuesto. Eso significa que para fin de año probablemente vamos a estar operando alrededor de 40 aeronaves, quizás un poco menos. En cuanto a personal, vamos a tener que hacer ajustes también. Nuestro personal, un gran porcentaje de nuestro personal está en licencia ahora mismo. En licencia no, sino en suspensión de contrato. Tenemos otro porcentaje alto en licencia también, pero suspensión de contrato la mayoría. Y los iremos reintegrando a medida que las operaciones de Copa van aumentando. Esto en términos brutos, en cantidad de empleados, hay mucha preocupación entre los tripulantes, que incluye también a los pilotos, obviamente, pensando que puede haber una reducción en estas plazas de trabajo. ¿Ustedes han hecho una corrida para saber con cuánto personal finalmente se van a quedar, cuánto personal van a requerir en estas nuevas condiciones que obviamente sabemos que a inicios de año eran impensables? Sí, por supuesto, pero todo es cambiante. Lamentablemente, en los últimos meses las proyecciones cambian hacia peor. Esperamos llegar a un punto donde los cambios sean hacia mejor. Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro en nuestra industria y en Copa Airlines en particular. Lo que sí sabemos es que vamos a estar operando muy por debajo de lo que éramos antes. La pandemia va a estar con nosotros, o el virus va a estar con nosotros por un buen rato, y después viene el impacto severo en las economías y en los bolsillos de los viajeros, y tendremos que hacer esos ajustes porque no podemos sobrevivir como empresa manejándonos con nuestros propios recursos, sin apoyo estatal, que nuevamente no lo queremos y no lo hemos solicitado. Pero no podemos manejarnos de otra forma y no podemos sobrevivir si no nos ajustamos. Si sobrevivimos, salvamos muchos empleos y también podemos empezar a reconstruir hacia el futuro. Pero hablando de números, Copa en Panamá, somos más de 7.500 personas, pilotos somos alrededor de 1.200, auxiliares de vuelo más de 2.000 y pico. Y estos números van a tener que verse ajustados, sin duda, porque no podemos tener personas, colaboradores nuestros, si no tenemos horas de trabajo, si no tenemos vuelos, si no tenemos operaciones, como mencionaba antes. Pero estamos tratando de manejar esto de la mejor forma posible. Por ejemplo, la primera acción fue un programa de voluntariado, de retiros voluntarios para personas que pues, pudieran aceptarlos, o algunos que pudieran jubilarse temprano o acogerse a la jubilación, que ya podían hacerlo. Y con este plan logramos alrededor de 800 personas, un poco más, que se voluntariaran, y de esa forma salvando esos empleos para quienes no podían tomar los planes voluntarios. También tenemos un número similar en licencias sin sueldo a 6 y 12 meses, que también nos dan un aire y permiten esperar a que se recuperen las operaciones. Y pues el paso que falta es ya otras reducciones, donde conversaremos con el personal y tendremos planes que sean de alguna forma conscientes con la situación que no solo vive la empresa, sino que vive todo el país y que viven nuestros colaboradores. Pero si no tomamos las medidas que estamos obligados a tomar, no sobrevivimos y de nada sirvió nada. Sí, sabe que tanto usted como yo hemos recibido muchísimos mensajes por nuestros WhatsApp de personas que se quieren unir a este conversatorio, pero ya la sala está llena. Les recordamos que tenemos una transmisión en Facebook y que también esta conversación va a ser montada en nuestro canal de YouTube, en el canal de la prensa. Hablan de cuáles son los acuerdos
preguntan cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado con los empleados no sindicalizados y cómo van esas conversaciones con los sindicatos que tiene la empresa en términos laborales. Ok, con el personal, digamos, no sindicalizado, se les dio eso es un acuerdo voluntario donde se les dio la opción de forma voluntaria de acogerse a un 50% de jornada, o sea, trabajar media jornada y 50% de compensación también. Y debo decir que el 98% del personal no sindicalizado se acogió a este programa para el mes de mayo, que es en el que estamos ahora mismo. Y estas son personas que sí están trabajando, porque todavía las labores administrativas de ellos y de ellas siguen. Tenemos que llevar los libros de la empresa, tenemos que atender clientes, tenemos reembolsos, tenemos temas de tecnología. Es una, en verdad, larga lista de funciones que nuestro personal administrativo está llevando a cabo. Y como dije, pues el 98% se acogió. Tuvimos también más de 40 reuniones con nuestros 4 sindicatos ofreciendo la opción de reducción de jornada, ya que estamos en verdad operando al 0%. Pero aún así, les ofrecimos la reducción de jornada al 50%. Luego de 40 reuniones con los diferentes sindicatos, los 4 lo rechazaron, no aceptaron la reducción de jornada, y ahí pues nos acogimos a la suspensión de contratos. Aún así, les dimos voluntariamente a todo el personal bajo suspensión de contrato, le dimos voluntariamente no sé cómo llamarlo, un vale de alimentos y para otras compras que fuera pues complementario. Se lo dimos para el mes de mayo y mientras tengamos que hacer suspensión de contrato, pues lo estaremos apoyando de esa forma. Sí, alguna de las preguntas recurrentes que recibimos en nuestra redacción es ¿por qué Copa no le puede hacer frente a esta situación cuando en años anteriores ha sido una empresa que ha mostrado muchísima solidez y buenas utilidades? Pero también sabemos nosotros que tienen compromisos financieros que cumplir. Quiero que me cuente un poco sobre eso. Sí, yo pienso que esta es una pregunta que en verdad no tiene mucho sentido o mucha base, porque primero, ninguna empresa en el planeta está diseñada para una pandemia que te lleva al 0% de operaciones, y nosotros desde el 15 de marzo hemos recibido 0% de ingresos. Además, nuestros ingresos son negativos. Tenemos más reembolsos que ventas. Entonces, ninguna empresa tiene recursos para enfrentar 0% de ingresos y 19% con suerte cuando empecemos a volar. Eso es sencillo, eso es economía 101. Lo otro también que hay que entender es que las empresas cuando generan recursos los utilizan para crecer, los utilizamos para comprar aeronaves, para pagar bonificación al personal, para traer más personal, para contratar pilotos, auxiliares de vuelo y operar las nuevas aeronaves, para abrir nuevas rutas. Entonces, por eso digo que esta pregunta en verdad no tiene sentido. Claro, sabemos que en esta senda de crecimiento, hace ya varios años, Copa programó la compra de aviones Boeing. Se firmó un acuerdo con este fabricante. Hoy en el diario La Prensa publicamos un poco de qué van los planes con las entregas de estos aviones, pero aquí nos preguntan cuál es el estatus de este acuerdo. Quisiera que nos comentara un poco sobre eso. Sí, bueno, tal es la crisis que vivimos, que de alguna forma, pues, no tenemos mucho apuro en recibir esos aviones. El acuerdo por los MAX 9 que firmamos en el año 2014, creo que fue, recibimos 6 aviones en el año 2018, recibimos, y a comienzos de 2019 recibimos hasta 6 aviones. Luego la flota fue detenida, pues dejó de operar por el tema que ya conocemos, la tragedia que se dio y demás. Entendemos que para el cuarto trimestre de este año ya los MAXes estarán recertificados por la FAA, estarán listos para volar.
todos los problemas solucionados. Será un gran avión a futuro. Lamentablemente no tenemos uso para el avión ahora mismo, pero tenemos compromisos con la Boeing que no podemos rechazar, ya que de otra forma pues entraríamos en problemas legales bastante serios. Pero con todo esto estamos negociando con ellos para ver qué flexibilidad hay en fechas de entrega. Pues por lo que dije antes, que no tenemos necesidad para más aviones. Es más, ya hemos anunciado que nos estamos saliendo de nuestros 14 Embraer, nos estamos saliendo de los 14 737-700, más 2 más que son arrendados, 16 aeronaves. Estamos hablando de 30 aeronaves que ya definitivamente no van a volar más en Copa, y vamos a estar almacenando un número mayor de 737-800 principalmente. Algunos estarán a la venta. Ahora mismo va a ser imposible venderlos, y si no, seguirán almacenados. No sé hasta cuándo, porque va a tomar mucho tiempo que se recupere la demanda al punto anterior, y como nos van a estar llegando aviones MAX, pues vamos a tener aún más aeronaves de las que tenemos ahora mismo. Preguntan dentro de la audiencia si han estudiado o han analizado la posibilidad de convertir algunos aviones en aviones de carga, previendo que va a bajar la demanda de pasajeros. Eso es algo que estamos estudiando. No creo que tendría un impacto significativo, pero sí lo vamos a estudiar. Es más, lo estamos estudiando en estos momentos. Debo decir, sin embargo, que esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, por el simple hecho de que son muy pocos talleres alrededor del mundo los que están certificados para hacer reconversiones a aeronaves de carga. Esto involucra reforzar pisos, instalar puerta más ancha de carga y otra serie de cambios en la aeronave. Creo que las primeras plazas para hacer una de estas reconversiones es a mediados o finales del próximo año, y la reconversión puede tomar más de 3 meses. Entonces no hemos finalizado los estudios, no pensamos que sería más de unos cuantos aviones si los números salen positivos, y tomaría por lo menos 1 año lograr esa reconversión. Hablando en términos operativos, una de las interrogantes es qué ruta o país representa el mayor volumen de pasajeros para Copa y cuáles son las proyecciones que tienen en este mercado específico. Sí, nuestros mercados de alguna forma van de acuerdo al tamaño de los países que servimos. Entonces los mercados más grandes están en Estados Unidos, Brasil, Colombia, por mencionar 3 de los mercados más importantes para Copa, y son 3 de los 4 mercados más grandes en América Latina. Ahora mismo las perspectivas son un gran signo de interrogación, porque nuestra industria, y por supuesto Copa, nunca ha pasado por algo similar. Entonces no tenemos parámetros creíbles del pasado que nos sirvan para proyectar el futuro. Por consiguiente, tenemos que mantenernos muy flexibles, tenemos que mantenernos preparados para poder tomar decisiones con corto aviso. Es más, ya estamos esperando que la curva de reservaciones se va a acortar mucho. ¿Qué significa eso? Que si antes las reservas se daban 1 mes antes del vuelo o 2 meses antes del vuelo, la mayoría de las reservas ahora se van a dar quizás 2 semanas antes. Entonces, con mucha menos antelación, tenemos que estar preparados para ya sea aumentar o recortar capacidad y ajustar nuestros itinerarios y nuestra red de rutas a información que vamos a tener pues con poco tiempo de antelación. También en el área de los costos tenemos una tarea muy grande que ya hemos emprendido de reducir nuestros costos de forma que podamos reducir el efectivo que estamos quemando todos los meses, porque necesitamos llegar hasta el punto. Esta es una ultramaratón donde el único problema es que no sabemos dónde está la meta. Entonces tenemos que tener energía para llegar a una meta que desconocemos. Y la meta es el momento donde dejamos de quemar efectivo, el momento donde podemos
lograr que la demanda de pasajeros de venta con los costos se equilibren. Y no sabemos en qué momento logramos ese equilibrio, si va a ser en 2022, o si va a ser en 2023, o si es a final de 2021, no sabemos. Entonces tenemos que ajustar todo lo que hacemos, incluyendo nuestros costos, para llegar a una meta incierta. Sí, sabemos que en este momento, como bien lo ha mencionado, no se están recibiendo ningún ingreso, pero sí se tienen que asumir costos mensuales. ¿De cuántos son esos costos mensuales y cómo los están recortando? Nosotros lo que hemos ya hecho público en las llamadas que hemos tenido con inversionistas, analistas y los comunicados que también hemos rendido, mientras no estamos operando ahora mismo con cero ingresos, nosotros estamos quemando 85 millones de dólares al mes, 85 millones de dólares de caja al mes. Una vez empecemos a operar, si logramos que los pocos vuelos que vamos a operar tengan un resultado, digamos, que cubran sus gastos, cubran sus costos y dejen algo, pensamos que para el resto del año podemos bajar a 70 millones de dólares por mes, lo que vamos a estar quemando en caja. Y si uno hace la matemática, con el saldo pues, que tenemos, ese dinero se acaba en algún momento en 2021, a lo menos que nosotros sigamos reduciendo nuestros costos y pues de alguna forma nos acompañe la demanda por pasajeros, logremos que la industria se recupere lo suficiente para ese equilibrio que mencionaba antes. ¿Cómo lo estamos logrando? Estamos negociando con todos nuestros proveedores. Estamos en llamadas todos los días con nuestros más grandes proveedores y con los pequeños también, renegociando términos de contratos. Teníamos muchos contratos de costos fijos que tenemos que renegociar porque no estaban diseñados para una pandemia. Y las llamadas pues van por ese tono, que lo que negociamos y firmamos hace un año, hace 2 años, hace 2 meses, no importa, no contemplaban una situación donde íbamos a estar con 0 vuelos y 0 ingresos. Entonces no podemos manejarnos con las reglas de antes. Y debo decir que hasta ahora el 100% de nuestros proveedores han entendido eso y saben que la única forma de ellos mantener sus clientes para los próximos 5 y 10 años es si aceptan la realidad que tenemos todos, que es fuera de nuestro control, y negociamos nuevos contratos. Entonces, por ahora hemos tenido éxitos, pero aún así, eso no te lleva a cero. Claro. Vamos a migrar un poco a varias preguntas que tienen que ver directamente con los clientes. Preguntan qué va a pasar con las tarifas. ¿Esperarían los clientes? Aquí mencionan que se dé una baja en el precio del tiquete aéreo, pero tienen que asumir costos muy altos. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, los clientes siempre queremos una baja en las tarifas, no importa en la tarifa de qué. Si es en el supermercado, si es en el cine, en el salón de belleza o en la aerolínea. Y pues los costos hay que tomarlos en cuenta también. En este caso, pues no solo están los costos adicionales por los requisitos de bioseguridad, sino también está el hecho que los aviones van a operar menos llenos. O sea que los costos se van a dividir entre menos pasajeros. Pero habiendo dicho eso, a corto plazo, quizás a mediano plazo, yo espero que van a haber tarifas muy, muy atractivas, porque las aerolíneas tenemos que volver a incentivar el deseo del viaje, darle más razones al pasajero para querer volver a los aviones y viajar a los distintos destinos. Nosotros estamos ya trabajando en eso, en cómo vamos a promocionar nuestros destinos, empezando con Panamá. Vamos a trabajar de cerca con los hoteles y los atractivos de Panamá. Vamos a lanzar tarifas muy atractivas para ver cómo reactivamos el movimiento turístico y de negocios hacia nuestro país, que lo va a necesitar mucho. Entonces va a haber una época de muy buenas tarifas y en algún momento también pues van a tener que ir a niveles normales, quizás más altos del pasado, para que las aerolíneas puedan sobrevivir. Y creo que este es un fenómeno
que vamos a ver por algún tiempo a nivel mundial. Pero bueno, está por verse. Sí, ¿cómo anticipan será el proceso del registro, del check-in y el abordaje de los aviones? Tiempos estimados, medidas de prevención para los clientes. Sí. Como decía al inicio, hemos tenido los vuelos humanitarios que nos ha permitido probar algunos de estos protocolos de bioseguridad. No están todos establecidos todavía y muchos dependen de la misma autoridad que corre el aeropuerto. La aerolínea no está 100% en control. Pero, por ejemplo, va a haber distanciamiento físico en las filas de chequeo y de entrega de equipajes. Igual, a la hora de abordar los vuelos, se van a abordar de atrás hacia adelante y va a haber grupos menores, no va a haber esa fila donde estamos todos congestionados fuera y dentro de la aeronave, va a haber más espaciamiento, lo que va a hacer que el abordaje y el tiempo de manejo de la aeronave tome un poco más, a lo menos que haya mucho menos pasajeros. Espero que no sea el caso, pero ese podría ser el caso también. Se tomará la temperatura de los pasajeros, las tripulaciones llevarán todos mascarilla. Lo más probable es que se exija mascarilla a los pasajeros, también es lo que hemos estado haciendo en los vuelos humanitarios. El 100% de los pasajeros han llevado mascarilla y no ha sido ningún problema. Lo más probable es que se exija ya en los vuelos regulares. Ya está planificado, pero no hemos iniciado todavía. El servicio a bordo va a ser simplificado para que haya mucho menos contacto entre el personal de a bordo y los pasajeros. Creo que la limpieza de las aeronaves va a ser intensa con químicos especializados, aprobados, tipo lo que se utiliza en hospitales. Igual el aeropuerto va a ser con sus áreas y sus facilidades. Yo me atrevo a decir que la aeronave va a ser uno de los lugares más seguros en los cuales uno puede estar, no solo por las medidas que acabo de relatar, pero también porque las aeronaves tienen un sistema de filtros, un sistema de filtración que es similar a lo que tienen los cuartos de urgencia en un hospital. Son filtros de alta potencia, de filtración de partículas que filtran más del 99% de las partículas, algo como el 99.9%, que mezclan constantemente aire fresco, no están reciclando el aire de la cabina. Lo que están mezclando es, cada 3 minutos mezclan aire de afuera, aire fresco, aire a 40.000 pies. Lo están mezclando constantemente con este filtro que filtra todas las partículas. El movimiento del aire es vertical, no circula horizontalmente. Encima, los pasajeros van a tener mascarilla, todo va a estar muy limpio. Las cabinas de las aeronaves considero que van a ser muy seguras y en realidad no hemos tenido ningún problema y la aviación no ha tenido problemas a bordo de las aeronaves. Hay toda una discusión en la industria de la aviación que tiene que ver con el distanciamiento que podría existir entre un pasajero y otro. Copa está pensando tener filas vacías o un asiento entre cada pasajero vacío. No estamos considerando eso, ya que el negocio de la aviación no sería sostenible. Para poder lograr eso, tendríamos que promediar probablemente 55%, sería lo más. 50-55% sería lo más que podríamos promediar en porcentaje de asientos llenos. Eso significaría que las tarifas tendrían que aumentar por lo menos en un 50%, lo cual probablemente nos llevaría a operar la mitad de la mitad. Si vamos a operar el 20% de los vuelos en promedio de aquí a fin de año, pues no podríamos operar más del 10%. Aparte de eso, eso no lograría el famoso distanciamiento del 1,5 metros, porque el ancho de un asiento es menos de medio metro, entonces tampoco se lograría el distanciamiento. Y por lo que dije antes, de los filtros de partículas de alta potencia dentro de las aeronaves y cómo circula el aire y los pasajeros con mascarilla, en verdad es una situación muy diferente a la que se puede dar en una tienda o inclusive en la calle.
Y por esa razón, pues yo no creo que el bloqueo de asientos va a ser algo que se va a dar con alguna normalidad en la industria de la aviación. En este mismo orden de ideas, preguntan si Copa va a permitir que pasajeros compren puestos adicionales para asegurar que el asiento que tengan al lado esté vacío. No lo hemos definido todavía. Siempre está clase ejecutiva, que tiene asientos más grandes. Son dos por lado, no son tres. Y en la cabina principal es una opción. No lo hemos definido todavía, pero no lo descartaría tampoco totalmente. Siempre puede ser una opción. Sí, ustedes hablaron de que no están contemplando pedir subsidio del Estado, pero sabemos que una porción importante de la tarifa va destinada a impuestos. Preguntan si Copa o IATA está trabajando con los gobiernos para poder reducir estos impuestos y apoyarlos de alguna manera a estimular el sector. No, nosotros no estamos teniendo esas conversaciones. Entendemos que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., necesita ser viable también, necesita tener sus ingresos también, pero si el gobierno junto al aeropuerto deciden que les conviene hacer ajustes en impuestos para generar un número mayor de pasajeros y con eso mejorar sus propios ingresos, que es una táctica aceptable que utilizamos las empresas a menudo, pues eso es algo que tienen que decidir ellos y que nosotros obviamente los apoyaríamos y trabajaremos con ellos para tratar de incentivar la mayor cantidad de pasajeros hacia Panamá. Pero pienso que es una decisión del gobierno y de la autoridad del aeropuerto. Sí, ya ha dicho todas las restricciones o limitaciones que tendría la empresa para operar, previendo que otras terminales aéreas en los destinos a los que vuelan podrían estar cerradas. Pero más allá de eso, en la planificación estratégica que hacen, ¿tienen pensado cuáles serían los primeros destinos que podrían abrir? Sí, creo que ya hemos registrado itinerarios para final de junio, por lo menos para julio, y son los destinos de esperar. Bueno, ya Bogotá era uno de esos, pero ayer se dio la noticia que Colombia se atrasa hasta el 31 de agosto, entonces tendremos que quitar los destinos de Colombia. Pero son los destinos más grandes esperados que pensamos que van a estar abiertos según lo que conocemos hoy en día, como San José, Costa Rica, como México, como Miami, como Sao Paulo, como Santiago de Chile, como Lima, Perú, como Caracas. Pues ese es el tipo de destino que son las ciudades principales que tienen tráfico hacia y desde Panamá. Hay otras, por supuesto. Mencioné solamente 5 o 6 de quizás 20 o 30. Pero esto lo estamos ajustando constantemente porque registramos hace pocos días estos itinerarios que menciono y ayer Colombia atrasó hasta el 31 de agosto. Entonces los destinos de Colombia tenemos que posponerlos hasta septiembre. ¿Qué significaría para Copa la quiebra de Avianca? ¿Esto es una ventaja o una amenaza? Bueno, Avianca no pensamos que va a quebrar. Avianca entró en el proceso de bancarrota, como han entrado, ayer entró Thai Airways de Tailandia, unos días antes había entrado South African, Virgin Australia entró hace 2 semanas, y todos los días hay una aerolínea, TAME de Ecuador, ayer o antes ayer anunciaron que el gobierno la va a cerrar. Entonces, cada día es una nueva aerolínea que entra en proceso de bancarrota o de reestructuración. En el caso de Avianca, se acogieron a la ley de bancarrota de los Estados Unidos, al capítulo 11 que te permite reestructurarte. Ellos les toca ahora entonces presentar al juez en Nueva York un plan de reestructuración que debe incluir financiamiento nuevo, dinero fresco para que sean viables una vez que salgan de la bancarrota. Pero mientras van a estar operando normalmente. Yo diría que si ellos logran armar bien su plan de reestructuración y logran dinero fresco, no sé de dónde vendrá, porque sé que no es sencillo y esto apenas está empezando, pero es difícil predecir.
Ellos, si salen reestructurados, con menos deudas, con aviones que pudieron reducir en número y con dinero fresco, pues pueden ser un competidor aún más fuerte de lo que eran antes. ¿Qué va a pasar con Wingo, señor Heilbron? Y ya usted mencionó los destinos a los que apuntan inicialmente. Sabemos que algunos destinos suelen no ser económicamente rentables, pero la empresa asume el compromiso de volar a ellos. Quisiera saber cuáles destinos cerrarían definitivamente, por lo menos en los próximos años. Sí, por ahora no hemos tomado decisiones definitivas de cerrar destinos, pero tenemos muchos destinos que hemos atrasado hasta fin de año, que no van a iniciar por los próximos 8 meses. Y son una lista bastante larga de destinos. Nosotros antes de la pandemia operábamos en 80 ciudades. Una vez que empecemos a operar, espero que en julio vamos a estar operando alrededor de 35 a 40 ciudades inicialmente y vamos a ir agregando paulatinamente. Hay un grupo que quedará hasta final de año. Yo espero que todos sobrevivan, pero depende mucho de cómo se comportan los mercados y de las proyecciones a 2021, que ahora mismo son muy inciertas, y nuevamente es por el COVID-19, pero también por la gran recesión económica que van a enfrentar todos nuestros países. Y esto, cae en la categoría de lo que mencionaba al comienzo, que vamos a tener que ir monitoreando semana a semana, mes a mes, y haciendo ajustes en el camino, porque es una situación desconocida para todos. Y con Wingo, ¿cuáles son los planes? Wingo, sí, perdón. Wingo es una aerolínea de ultra bajo costo basada en Bogotá. Hasta la pandemia operaba 4 aeronaves, 737-800 de alta densidad, 186 asientos cada aeronave. Ha sido la aerolínea, aunque la más pequeña de las aerolíneas jets en Colombia, es también la más exitosa y en sus 3 años de operación logró un gran favoritismo por parte de los pasajeros en ese segmento. Inicialmente vamos a ser conservadores con Wingo porque el mercado nos obliga por las proyecciones que tenemos, pero vemos un futuro muy interesante para Wingo. Depende cómo vayan creciendo las oportunidades. Wingo va a estar listo para aprovecharlas. Y bueno, si hay algo que tenemos ahora mismo son aviones de más. Si Wingo necesitara aviones extras, ojalá ese fuera el caso, pues los tenemos disponibles. Solamente que por ahora pues vamos a ir con cuidado, ya que la situación no permite hacer nada diferente. Copa necesita cuidar sus ingresos y cuidar sus resultados, porque nadie nos va a subsidiar. Y si nosotros entramos a perder dinero en rutas o a crecer más de la cuenta, pues se nos acaba la caja. ¿Y entonces qué? Claro. Pensando que ustedes no recibirían ningún subsidio, entonces, ¿qué acciones puede tomar la empresa en conjunto con el Estado para facilitar la reactivación de la industria en Panamá? Sí, por la importancia de la aviación que vimos antes a la economía, cuando combinamos aviación con los turistas que llegan por vía aérea, es el 14% en 2019 del Producto Interno Bruto del país, y el impacto en otros segmentos como multinacionales, logística y demás. Eso hace que sea necesario que trabajemos muy de mano con estos sectores, en particular el sector turístico y con el gobierno también, en especial con la Autoridad de Turismo y con Promtur también, diseñando las estrategias y los programas que busquen en una situación muy difícil sacar lo mejor que podamos para Panamá. Y de seguro vamos a trabajar muy de cerca. Ya estamos trabajando muy de cerca con el aeropuerto de Tocumen. Tenemos reuniones más de una vez por semana con el equipo de Raful Arab, el director general de Tocumen, trabajando en los planes de bioseguridad, trabajando también en la reapertura del aeropuerto muy de cerca con ellos. Estamos también en conversaciones con Promtur y con la ATP, y igual lo vamos a hacer con los gremios hoteleros para ser agresivos en reposicionar a Panamá en lo que va a ser un mercado difícil. No nos podemos engañar. Lo que tenemos por delante no solo Panamá, Cancún,
Punta Cana, Bogotá, Miami, todos tenemos un camino difícil porque no podemos hacernos falsas expectativas, pero si trabajamos juntos, empresa privada, gobierno, gremios, pienso que podemos lograr más de lo que sería de otra forma. Sí, en estos momentos la tripulación está recibiendo entrenamiento para la pospandemia, es decir, para saber cómo van a tener que operar después que pasemos las tripulaciones, bueno, nosotros, desde el punto de vista de las tripulaciones, hemos estado trabajando con tripulaciones voluntarias, pilotos y auxiliares de vuelo voluntarios, no gratuitos, solo voluntarios, que han operado los vuelos humanitarios y obviamente han sido, sobre todo las tripulaciones de cabina, han sido capacitadas para los nuevos protocolos. Una vez ya lancemos operaciones regulares, los manuales de ellos de capacitación y sus manuales operativos van a ser, ya estamos en proceso de ser ajustados para los nuevos protocolos de bioseguridad. Los pilotos entrarán en simulador cuando se le venzan las horas antes del reinicio de operaciones, pero ellos quieren 6 meses, dependiendo de cuándo fue su simulador anterior, tienen 6 meses de tiempo. Entonces yo diría que el primer grupo de pilotos va a estar recurrente a la hora que volvamos a volar y algunas semanas antes del reinicio de vuelos igual reabriremos el centro de entrenamiento y nuestras tripulaciones y auxiliares de vuelo pues empezarán a ser sus recurrentes. Sabemos que en el reinicio de operaciones es vital la relación que tengan con los trabajadores y los sindicatos. Preguntan cuáles son los puntos en los que no han logrado acordar con los 4 sindicatos de trabajadores que mencionó. Bueno, el único punto fue el de la reducción de jornada, que nos obligó a acogernos a la suspensión de contrato. La reducción de jornada en realidad era algo muy bueno para nuestros colaboradores, ya que estamos operando al 0% y estábamos dispuestos a ofrecer el 50%. No se dio, sin embargo, voluntariamente les dimos el apoyo en vales de comida que mencioné antes. Pero esta es una crisis que en verdad se sale de lo tradicional. Esto no es un tema de negociaciones tradicionales. Cuando hay crecimiento, cuando hay bonanza, cuando hay todos estos tiempos, se dan negociaciones tradicionales. Esto es un tema de sobrevivencia y de cómo minimizamos el impacto en nuestro personal. Y de eso se trata y siempre estaremos abiertos a conversaciones. Tuvimos 40 conversaciones, reuniones con nuestros sindicatos en el mes de abril. Yo participé en varias de ellas y algunas presenciales antes de que hubiera la cuarentena hacia finales de marzo. Y siempre nosotros nos preocupamos mucho por nuestra gente y siempre tendremos esa disposición. Por algo les estamos apoyando al 100% de nuestros colaboradores y no tiene que ver con acuerdos con sindicatos, tiene que ver con hacer lo correcto y a la vez buscar las formas de que la empresa sobreviva. Sí, recibimos varias preguntas de diferentes foristas que recogen mucho el sentimiento de incertidumbre en el plano laboral. Una chica que se llama Tiffany Robles, tiene solo 19 años y está estudiando una licenciatura en administración de aviación. Y ella dice, en todo este entorno, ¿qué esperanza tienen las personas que están estudiando carreras afines a la industria de posibles contrataciones a futuro cuando no hay espacio ni siquiera para los que ya están activos en el mercado laboral? Bueno, no estoy seguro que necesito responder esa pregunta. Lo que estamos viviendo es tan severo que habla por sí mismo. La industria de la aviación está en su peor momento desde que iniciaron los vuelos comerciales. Están cerrando aerolíneas o acogiéndose a procesos de reestructuración bajo bancarrota a nivel mundial. Si hablamos en despidos, por ejemplo, Air Canada, esta semana anunció 20,000 despidos. LATAM anunció 1,400. British Airways hace 3 semanas anunció 12,000 despidos. Nosotros ya hemos ofrecido los planes voluntarios que se acogieron más de 800 personas.
tenemos el personal en suspensión de contratos, el crecimiento a futuro. Hablamos de 2021, vamos a estar en menos de la mitad del tamaño y para 2000, los años siguientes, pues no esperamos llegar a lo que éramos antes, sino quién sabe cuándo. IATA piensa que el 2023, otros expertos piensan que es el 2025. Y le vamos a dar prioridad en la recontratación al personal de Copa que tenga que salir por esta crisis. Ellos van a tener nuestra prioridad. Y el trabajo de nosotros, el trabajo del equipo ejecutivo, salvar la empresa y luego reiniciar el camino de la recuperación y la reconstrucción es para poder recontratar la mayoría de las personas que hayan sido afectadas por esta crisis. Sí, algo que tiene que ver más bien con su división de carga. Preguntan si quién está moviendo ese mercado que ustedes solían tener. Bueno, en Panamá operan 3 aerolíneas cargueras, de las principales aerolíneas cargueras mundiales. En Panamá opera DHL, que tiene un hub de carga en Tocumen desde los años 90. Opera FedEx, que es la más grande carguera mundial. Y opera UPS, que es la 2 o 3 también, quizás la 2 a nivel mundial. Y pensaría que esas 3 aerolíneas cargueras están moviendo la mayoría de la carga. También llegan otras. Aquí llegan otras aerolíneas cargueras internacionales también. Hay probablemente 5 otras que vienen con regularidad. Pero estas 3 son las más grandes que deben de estar moviendo el mayor porcentaje de la carga ahora mismo. Sí, otra pregunta que tiene que ver con estrategia y también con el plano operativo, y es sobre la transformación digital. ¿Qué espera Copa en este contexto? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Lo primero que debo decir es que nosotros estamos todos en teletrabajo. En teletrabajo está nuestro personal de finanzas, de contabilidad, nuestro personal de servicio a cliente, nuestro personal de tecnología. Inclusive los vuelos humanitarios que hemos estado operando, nuestro personal de despacho de vuelo, de control de vuelo y demás, los están atendiendo remotamente desde sus casas. Eso en verdad no era algo que teníamos contemplado antes de la pandemia, y en el caso de todo el equipo de control de vuelo, pues no lo pensábamos no lo teníamos en nuestros planes de contingencia como algo posible. Sin embargo, se está dando ahora mismo. Eso en parte es un reflejo de los avances de Copa en los temas digitales. Nosotros tenemos un equipo de tecnología y un equipo de comercio digital, en verdad de muy alto nivel. Tenemos unas personas muy talentosas, jóvenes, hombres y mujeres, panameños y panameñas de mucho talento, que han estado inclusive desarrollando herramientas en las últimas semanas para facilitar el contacto con los clientes, los reembolsos, los cambios de boletos, la posposición de viajes, inclusive todo el trabajo que estamos haciendo con nuestro recurso humano han sido desarrollos que se han llevado a cabo en las últimas semanas. En algunos casos inclusive están reemplazando tecnologías que adquiríamos de terceros, aprovechando estos momentos que no operamos para hacer desarrollos en casa. Ha sido una fortaleza que hemos apalancado y que a futuro va a ser aún más importante para la empresa. Sí, prevén fusiones, dado que la demanda va a ser muy baja respecto a la cantidad de aviones que tienen las aerolíneas en la región. Yo pienso que definitivamente es algo que se va a dar en nuestra industria a nivel mundial. Lo esperaría primero en Estados Unidos, pienso que es donde ocurren normalmente primero, quizás en Europa también, pero sí veo que se va a dar en Latinoamérica. Es probable también. Nosotros no estamos pensando en eso ahora mismo. Nuestro tiempo y esfuerzo está 100% en hacer las cosas de la mejor forma posible para salir adelante y poder reconstruirnos a futuro. Entonces no estamos pensando fuera de Copa ahora mismo, pero definitivamente es
Sí, en el bloque de preguntas vinculadas con clientes se me escapó una y creo que es importante recapitularla. ¿Qué pasará con los boletos ya comprados si en varias ocasiones se ha reprogramado la apertura del aeropuerto? Sí, nosotros, bueno, esa fue una de las herramientas que creó nuestro equipo, porque lo que ocurrió cuando empieza la pandemia y dejamos de volar, es que las miles de llamadas que entraron a nuestros centros de atención eran inmanejables y se crearon largas filas, molestias por los pasajeros, etc. Y nuestro equipo creó rápidamente, fue un tema de creo que 48 horas, una aplicación donde el pasajero podía entrar a la web y simplemente poner su boleto espera, en stand-by. Y luego, en cualquier otro momento, en el mes que quiera, puede entrar y ya ponerle una fecha a ese boleto. Nosotros inclusive hemos cambiado nuestras políticas. Prácticamente no hay penalidades, no hay cobro por cambio. Los pasajeros que compren boletos hasta el 30 de junio, si no me equivoco, pueden hacer hasta 3 cambios. Pueden reservar la fecha que quieran y cambiarla 2 veces más. Tienen validez hasta mitad de 2021, si no me equivoco. Espero no equivocarme porque no tengo todo esto memorizado, pero hemos flexibilizado todas las reglas de boletos, de cambios, de costos, todo para hacerlo muy fácil a nuestros pasajeros. Y lo que nos ha no sorprendido, pero lo cual hemos recibido muy positivamente, es que la gran mayoría de nuestros pasajeros quieren llevar a cabo su viaje. Quieren saber cuándo volvemos a operar y quieren posponer el viaje, no lo quieren cancelar. Y han hecho eso, pues han buscado otras fechas con la tranquilidad que si cuando llegue esa fecha no les funciona, pueden buscar otra más adelante. Le damos las gracias a nuestra audiencia. Estamos viendo que tenemos a 500 personas conectadas en esta transmisión en vivo por la plataforma de Zoom, además de 1000 personas que están en nuestra cuenta de Facebook escuchando este conversatorio. Quisiera, señor Pedro, que nos dijera cuáles son esas 3 recomendaciones que ustedes pueden dar como una empresa tan grande que genera tanto empleo, que vive de cerca toda esta incertidumbre que ha provocado la pandemia. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que puede darle a otros empresarios panameños que pasan por momentos tan difíciles? En Panamá considero que hay muy buenas empresas. Hay otras empresas también grandes como Copa, que tienen gran trayectoria, que lo hacen muy bien, que son empresas muy humanas. Obviamente los pequeños empresarios también están igualmente o quizás mayormente afectados por esta crisis. Y trato de no hacer comparaciones porque sé que el problema de cada uno es diferente. Quizás la aviación está en el peor punto, pero a la vez pues hemos tenido la posibilidad de financiamiento que nos da algo de vida. Quizás pequeñas empresas no tienen esa posibilidad y la vida es quizás más corta. Yo diría primero que no podemos perder la esperanza. Tenemos que trabajar para reconstruir lo que tenemos según el destino nos permita. Tampoco le podemos ganar a la curva, pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que reconstruir lo que tenemos según el destino nos permita, con la fe de que va a llegar un momento en que lo vamos a llevar a lo que era antes. No importa el tema, el tiempo que tome. Uno no se puede dejar vencer, ni cansar. Si toma 3 años, fabuloso. Si toma 2, mejor. Y si toma 5, igual. Lo vamos a hacer y vamos a llegar a ese momento. Lo segundo es que hay decisiones difíciles que uno tiene que afrontar y uno tiene que buscar cómo afrontarlas de la mejor forma posible. Decisiones con proveedores y especialmente las decisiones humanas en la empresa, uno las tiene que tomar. Lamentablemente, si uno no las toma, uno sucumbe ante la crisis, entonces el 100% quedó afectado. Pero hay que tomarlas de la mejor forma posible. Nosotros estamos dedicando recursos económicos a tomar estas decisiones de la mejor forma posible, inclusive sabiendo que quizás estos recursos nos van a hacer falta en un año.
pero sabemos que no las podemos jugar en alguna medida, no las podemos jugar al 100%, pero en alguna medida no las podemos jugar y hay que tener a la gente en mente y el bienestar de las personas muy, muy presentes. Y lo tercero es pedir ayuda. Yo pienso que siempre van a haber otros dispuestos a compartir. Uno no se la sabe toda. Yo hablo a menudo con otros ejecutivos y CEOs inclusive de aerolíneas mucho más grandes que Copa en Estados Unidos y en América Latina. Y estoy buscando siempre qué puedo aprender de ellos y qué prácticas están implementando ellos que nos pueden ayudar a nosotros a salir de este momento y de este hueco. Espero que ayude. Sí, muchísimas gracias por tener la apertura que ha tenido con nosotros. Aprovechamos este espacio también para agradecer a nuestros patrocinadores, Petróleos Delta, Café Unido. Y bueno, aquí espero comprometerlo a que tengamos otro encuentro como este en el mediano plazo para saber qué ha pasado con todo lo conversado hasta ahora. Muchísimas gracias.